Apocalipsis capítulo 11. Me dijeron: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético. Y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte. Estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos 2 profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: ¡Suban acá! Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los saduceos, en esta parte del Evangelio, le proponen a Jesús un caso absurdo, fundamentalmente para burlarse del tema de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, y es así que le proponen el ejemplo de una mujer
que se casó sucesivamente con 7 hermanos, debido a cómo la ley especificaba que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano se casara con la viuda para poderle dar descendencia al difunto. Y así pues se casó con 7 hermanos y finalmente murió la mujer. Entonces le preguntan a Jesús, ¿de quién será esposa en el cielo? ¿De cuál de ellos será esposa? Y Jesús les dice algo que es muy sencillo. Les dice, ustedes no entienden nada. Y a pesar de que pueda parecer gracioso, sin embargo, la respuesta de Cristo es muy precisa y muy correcta, y muchas veces tendrían también que decírnosla a nosotros. Nosotros no entendemos nada. ¿Por qué? Porque el matrimonio es simplemente una figura pasajera. No es que el matrimonio no sea importante, no es que el matrimonio no esté bendecido por Dios, y mucho más ahora que después de Cristo se ha convertido en un sacramento. Pero es que el matrimonio es simplemente una figura de la entrega de Dios por la humanidad, como si Dios fuese el novio y la humanidad la novia. Y por lo tanto, es una figura que pasará, una figura que acabará. El día en que todo sea recapitulado, el día en que venga el Señor y todo este mundo desaparezca para entrar en su presencia, en la gloria de manera definitiva, entonces los sacramentos también acabarán, las realidades humanas acabarán, y con ellas efectivamente el matrimonio. Y eso no significa que de ninguna manera vayamos a estar lejos de las personas que amamos, al contrario, estaremos mucho más cerca de ellas, pero ya no con un amor de posesión, sino con un amor puro, indiviso, con un amor sin grietas, y un amor que por lo mismo se expresa sin egoísmos. Y eso es lo que Jesús trata de explicar con respecto al cielo. Dice, después de esta vida, en la muerte, en el cielo, los hombres serán como ángeles. No dice que serán ángeles, sino como ángeles, porque estarán en la presencia de Dios contemplándolo siempre, y esa contemplación hará precisamente que estemos inundados de ese amor de Dios y que nuestro amor ya no sea un amor posesivo, sino más bien un amor inegoísta, capaz de amar a todos por igual. Y por eso el matrimonio, la figura hermosa del matrimonio que hace muy felices a los seres humanos aquí en este mundo, también pasará, porque dará lugar, dará inicio a un amor universal que hace parte, pues, de la realidad de la gloria de Dios. Por eso tenemos que entender que la resurrección no es simplemente volver a esta vida. Actualmente hay mucha confusión al respecto. Mucha gente piensa que resucitar es volver a vivir, a una vida ciertamente perfecta, una vida distinta, una vida mejorada, pero una vida como esta al fin y al cabo, y eso no es así. La resurrección es una transformación total, absoluta. No podemos ni siquiera sospechar, ni siquiera imaginar todo lo pleno que va a ser el mundo resucitado, la vida resucitada. Lo único que sabemos es que realmente veremos cara a cara al Señor, lo contemplaremos tal cual es, y por eso, como dice la Escritura, seremos semejantes a Él. Y siendo semejantes a Él, entonces viviremos de su misma vida, participaremos plenamente de su misma naturaleza, y seremos, por supuesto, como Él, plenos y felices para siempre. Entonces no nos confundamos, y hagamos un esfuerzo por entender lo que Cristo explica. No seamos, pues, como los saduceos, que no entendían nada, sino que nosotros tratemos de profundizar en las palabras del Señor. Hermanos, el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación es tal vez el más difícil de entender, por lo menos en sus imágenes, los símbolos que utiliza. Estos personajes de los que nos habló la primera lectura de hoy, parece ser que son también símbolos. No se trata exactamente de dos personas humanas, aunque ha habido intentos de relacionar a estos dos testigos de los que habló la primera lectura, por ejemplo, con los apóstoles San Pedro y San Pablo. Uno podría pensar en ellos que fueron además martirizados y que fueron grandes testigos de Dios en medio del mundo. Pero lo que parece más probable es que estos dos testigos
o estos dos personajes de la lectura del Apocalipsis no son exactamente dos personas, sino que más bien es una manera de hablar o es un símbolo que intenta expresar como el conflicto entre la predicación viva del Evangelio y la oposición que la gente le hace a ese mismo mensaje, a esa misma evangelización. A ver, el libro del Apocalipsis nos está contando el desenlace de la historia humana. Nos está contando cómo lo que realizó Jesucristo no es simplemente para organizar este mundo, sino que de algún modo es para llevar a plenitud el plan de Dios, y el plan de Dios va más allá de este mundo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la fe cristiana no es una especie de constitución que nos indica cómo tratarnos los seres humanos los unos con los otros y cómo vivir bien en esta tierra. La fe cristiana es más que eso, es una palabra poderosa que arranca de raíz la maldad que entró en la creación. A eso vino Jesús. Y en esto se diferencia Jesús de cualquier otro predicador religioso y de cualquier otro filósofo que queramos compararle. No se trata de ver cómo es que vamos a vivir en sociedad. Para eso no se necesitaba que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Para aprender a vivir en sociedad ya ha habido gente muy inteligente. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que es el derecho romano, o cuando uno mira lo que es el Código de Hammurabi, o cuando uno mira las disposiciones legales de Solón o de Demóstenes en la antigua Grecia, o cuando uno mira tantos otros códigos de legislación también en nuestras tribus y grupos indígenas aquí en nuestra América, pues se da cuenta de que el problema de la convivencia humana pues es un problema complicado, pero no es un problema que requiera que el Hijo de Dios se encarne, se haga hombre, derrame su sangre en una cruz. Cristo vino para arrancar hasta la última raíz del mal que haya entrado en la creación. Y ese mensaje poderoso y esa misión colosal no pueden realizarse sin entrar en conflicto con los intereses, sin entrar en conflicto con los imperios que hay en este mundo. Eso es lo que nos cuenta el Apocalipsis. Si nosotros los cristianos fuéramos simplemente gente que habla de, bueno, tratemos de portarnos bien, de ser buenas personas, de respetarnos los unos a los otros, para decirlo claramente, hermanos, para anunciar los derechos humanos no se necesita la sangre de Dios, no se necesita la sangre de Cristo. Para predicar derechos humanos no se necesitaban las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo y la sangre de Cristo se necesitan porque se trata de arrancar hasta la última raíz del mal. Y eso incluye entrar en conflicto con todo aquello que se oponga a la noticia del amor y de la gracia y del poder y del señorío de Dios. ¿Y lo que se opone al señorío de Dios qué es? Pues al señorío de Dios se opone todo imperio, toda organización, todo estado, todo grupo que no se abaja, que no reconoce, que no adora la presencia majestuosa y compasiva del mismo Dios. ¿Y cuáles son esos grupos, instituciones, estados? Pues todos prácticamente. Ser cristiano entonces es saber que uno entrará en conflicto tarde o temprano prácticamente con todos los poderes, con todas las organizaciones, con todos los grupos. Es una visión un poco trágica, parece, ¿ah? Pero es así. Mira, te voy a decir esto. Pensemos en la Organización de las Naciones Unidas. Uno diría, ¿qué foro más interesante para buscar el bien de la humanidad? Pero en la Organización de las Naciones Unidas se está promoviendo el aborto, la destrucción de la familia. A través de la UNICEF se está promoviendo el aborto. Le ponen un título muy elegante, Derechos Reproductivos de la Mujer.
y empiezan a promover todo tipo de cosas. Homosexualismo, variaciones de toda clase en la sexualidad humana y desde luego aborto. Parece una idea tan bonita las Naciones Unidas. ¡Ay, qué hermoso! Todos los países unidos en la concordia, en el respeto, en los derechos. Pero cuando uno quiere llevar eso hasta el fondo, y hasta el fondo es hasta sacar la última raíz de maldad que haya entrado en el mundo, entra en conflicto con ellos. Entonces la lectura de hoy sirve para recordar eso, que cuando uno quiere tomar en serio el Evangelio, tiene que estar dispuesto a entrar en conflicto casi con cualquier grupo, casi con cualquier persona, tarde o temprano. No quiere decir que uno salga ahora a gritar como un loco por la calle y a decir acaben con las Naciones Unidas. No, no es que nosotros salgamos a buscar la pelea. A nosotros solo nos corresponde predicar el mensaje hasta sus últimas consecuencias y tarde o temprano nos volvemos o nos volveremos odiosos. Nos volvemos o nos volveremos fastidiosos. Eso fue lo que le sucedió a estos misioneros. Eso fue lo que le sucedió a estos testigos. Y esto también significa que si uno quiere ser verdaderamente misionero, entonces tiene que amar más ese mensaje que la misma aprobación, la simpatía y la compañía de las otras personas. ¿Cuántos santos se quedaron solos? Solos. El mismo San Pablo lo cuenta. Allá hacia el final de su vida, o escribiendo a los filipenses, por ejemplo, él lo dice. Me dejaron solo, me abandonaron todos. Es un aspecto duro de nuestra fe cristiana, pero vale la pena recordarlo. La fe nuestra quiere arrancar todas las raíces del mal. Eso significa que se respeten la vida y la obra de la gracia en todos los corazones. Eso significa que se le dé la gloria a Dios en todas partes, en todos los países, culturas, lenguas. Y eso no va a suceder sin que entremos en conflicto con muchas personas y con muchos grupos. Por eso estos dos modelos de misioneros, estos dos magníficos modelos, pues fueron heridos allá por la bestia, por el poder del mal. ¿Y qué sucedió? Dice aquí, todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte, harán fiesta y se cambiarán regalos, porque estos dos profetas eran un tormento. ¿Saben, por ejemplo, en quién pensaría yo? En el Papa. ¡Qué fastidio el que le tiene tanta gente al Papa Juan Pablo II! ¡Qué fastidio! Es que quisieran que se muriera ya. Es que no se lo aguantan. Estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. El que predica el Evangelio hasta sus últimas consecuencias se vuelve como un tormento, se vuelve como un fastidio, porque no se contenta con nada, sino únicamente con que se realice la voluntad de Dios en todos los corazones, en todas las culturas, y completa y perfectamente en todos los seres humanos. Y esa es una meta muy alta. Hermanos, vamos a seguir nuestra celebración y vamos a pedirle a Dios que nos dé valor para esto. Fíjate que se parece a lo que comentábamos antes de no saciarse. Es lo mismo, no saciarse. Que ya hay mucha gente que vive bien, que estoy en un país más o menos tranquilo, que eso no me deja tranquilo. Mientras no se respeten los derechos, y son todos los derechos, sobre todo el derecho a creer en Dios y a darle la gloria a Dios. Mientras no se respeten los derechos de Dios y de su iglesia y de los pobres y de los pequeños y de todos y de los que no han nacido y de los que están muriendo, mientras no se respeten todos los derechos de todos, yo no estaré tranquilo, yo no me quedo callado. Voy a ser probablemente un fastidio, voy a ser tal vez un tormento, no me importa. Quiero unirme al amor de Dios más y más, aunque eso me convierta en un personaje fastidioso para los demás. Finalmente, solo Dios reivindica la causa de estos testigos. Finalmente, solo Dios reivindicará la causa de los que se entreguen a Él hasta sus últimas consecuencias.
Me parece que uno de los grandes interrogantes de nuestro tiempo se puede sintetizar en la palabra sobrenatural, palabra que le dio título a aquella celebérrima obra del padre de Lubac, y palabra que sigue siendo interrogante, reto, puerta de escape, miedo, esperanza, muchas cosas, porque parece que lo sobrenatural, lejos de estar ajeno a nosotros, ni siquiera por encima de nosotros, lo llevamos como una herida o como un cimiento en lo profundo de nuestro corazón de seres humanos. Precisamente la postura del cardenal de Lubac hizo historia, podemos decir, en la teología del siglo XX, como comentábamos hace poco con el padre Correa. Efectivamente, la pregunta que estaba en discusión en aquella época era si es posible encontrar una plenitud humana, una felicidad humana, o como nosotros diríamos, una realización humana, si en principio es posible encontrar esa plenitud al margen, no en contra, sino al margen de la revelación cristiana y particularmente de la revelación de la gracia y del Espíritu. Y el padre de Lubac sintió con ardor profético que había que responder con un vigoroso no. Toda plenitud del ser humano supone una integración en la amistad personal, íntima, que nos viene dada por la gracia. Los que sostenían la posición contraria, en parte algunos tomistas, criados en la neoescolástica, querían destacar, por así decirlo, la autonomía de las condiciones naturales del ser humano. Las facultades humanas tienen sus objetos propios en la creación, que también a su manera es infinita, y por eso, in puris naturalibus, es posible encontrar una felicidad humana. Esta discusión, que así planteada parece recluida en los claustros de la teología, tiene una relación muy íntima con las lecturas de este final del año litúrgico y una relación muy profunda con la búsqueda casi exasperada de algo espiritual, de algo sobrenatural, búsqueda en la que andan nuestros contemporáneos. Yo creo que precisamente esta palabra, sobrenatural, reúne de modo impresionante problemas teológicos, problemas pastorales y el ambiente litúrgico y bíblico de este final del año litúrgico. Porque efectivamente lo que se muestra en estas lecturas apocalípticas es cómo las realidades que podríamos llamar celestiales imprimen, dan un rostro particular, decisivo y definitivo a la vida de las personas. El caso más dramático entre seres humanos, o relativo a los seres humanos, porque hay muchas intervenciones de ángeles, está precisamente en la lectura de hoy. Estos dos olivos, estos dos testigos, son dos seres humanos modelados, podríamos decir, en el crisol, en la horma del cielo. ¿Quiénes son? La tradición ha dado distintas respuestas. Algunos hablan de Pedro y Pablo. Hay muchas respuestas. Otros dicen que simplemente se alude a algunos. Hay una interpretación muy bella que dice que estos dos olivos son como los dos modos del ser del cristiano en este mundo, es decir, según el sacramento del orden o según el sacerdocio bautismal, algo así como la santidad del laico y del clérigo. Pero aquí nos interesa sobre todo no lo que les pueda diferenciar, porque el texto no los diferencia, sino más bien lo que les une. Y lo que les une es que su vida está hecha
está modelada según la referencia de los cielos. Es decir, su esperanza de cielo, su irreductible esperanza de cielo, se convierte en un modo de vivir en la tierra, modo que alcanza la radicalidad del martirio, que produce el desconcierto entre las naciones y que finalmente encuentra la aprobación y el abrazo de Dios. Que nos quede pues de esa primera lectura esa enseñanza. La realidad de cielo, la llamada de cielo, se convierte en un camino, en un modo de estar en la tierra, un camino que finalmente es lenguaje inteligible, quizá rechazado, pero inteligible para los demás. Y efectivamente la santidad cristiana a lo largo de los siglos ha sido eso. Domingo, Tomás, Jacinto, Martín de Porres, Rosa de Lima, Catalina de Siena, han sido gente que obró como Moisés, según el Pentateuco. Moisés hizo el santuario de la tierra mirando el santuario del cielo. Así estos santos hicieron su corazón según el modelo del cielo, no para huir de la tierra, sino para encontrar un camino que finalmente fue el camino que preparó la llegada del Hijo de Dios y su Pascua Salvadora. En el Evangelio aparece en otro registro, en otra tesitura, aparece una idea semejante. Los saduceos, la clase religiosa y política más establecida, la más amarrada a esta tierra, siente que el cielo es una amenaza. Como es sabido de todos, seguramente, los saduceos negaban espíritus, ángeles, alma, resurrección, todo lo que tuviera que ver con levantarse un milímetro de las realidades de esta tierra, porque ellos habían logrado un equilibrio difícil, pero sumamente conveniente para ellos, con la clase dominante. Eran los aliados de los herodianos, eran el engranaje fundamental que permitía al Imperio Romano permanecer en Palestina sin arrasarlo todo. Y de hecho la historia mostró que cuando ese engranaje falló, pues los romanos entraron y despedazaron el templo y lo que quedaba de aquella cultura judía. Los saduceos eran conscientes de ese papel de puente que tenían. Eran verdaderamente los pontífices, pero no por su vocación sacerdotal, porque ya no eran puentes hacia Dios, sino que eran puentes entre la realidad política de Palestina y el imperio opresor. Y desde esa realidad de puentes sentían que cualquier predicación de cielo era una amenaza. De ellos surgió ese coro asustado el día de la pasión de Cristo: no tenemos más rey que el César, no nos podemos levantar de esta realidad terrena. Desde esa perspectiva le plantean esta burla que hemos escuchado en el Evangelio. ¿Qué cielo puede haber ahí? ¿Cómo va a ser esa mujer casada con tantos hombres? Cristo toma el chiste, Cristo toma la burla y les presenta una realidad que los deja en silencio, que los deja sin respuesta. Se trata de una participación en lo que Él mismo es. Son como hijos de Dios. Y en esta afirmación está retratándose Él mismo. El llamado más profundo del ser humano está en Jesucristo, y el pontificado real, el que debían realizar estos sumos sacerdotes, no es otro sino el que realiza el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo. Y así, desde una realidad, llamémosla sobrenatural, desde una realidad celestial, Jesucristo quebranta toda la mentira de los saduceos. Desde ese momento serán enemigos irreconciliables que no encontrarán otra salida sino eliminar a Jesucristo, cosa que finalmente hicieron. ¿Qué queda para nosotros de este recorrido teológico y bíblico? Yo creo que queda un llamado muy profundo de nuestro corazón, de nuestro pueblo sencillo, de la palabra de Dios y de nuestra tradición dominicana. Una llamada profunda a mirar de modo nuevo, sosegado, serio, amoroso, el cielo. El cielo como vocación
irreductible como vocación inquebrantable del corazón humano. El cielo como lo único que puede poner en orden las cosas de esta tierra. Berdyaev decía, no es posible modificar las relaciones sociales mirando solo a los otros hombres. Necesitamos un modelo más alto, una inspiración más firme, una fuerza más grande. Y por eso propugnó por una especie de anarquismo sumamente extraño que lo recogió este movimiento de los Catholic Workers en Estados Unidos, un movimiento de transformación social desde la búsqueda de la santidad y desde la intimidad con Dios. Yo creo que algo de eso tiene que ver con nuestro carisma y con nuestra presencia de predicadores, con nuestra presencia profética en este tiempo.